Saludos colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión, colegas, les voy a compartir algo básico, la verdad, en equipos apagados en segunda etapa. Cuando nos concentramos a medir en segunda etapa es cuando ya presionamos botón power y el equipo hace cierto comportamiento o cierto consumo. La primera etapa yo creo que ha sido lo más básico que muchos colegas han comprendido y han avanzado, que sería lo básico, entrada y salida de voltajes, consumo inicial, y después de la segunda etapa se relaciona el circuito integrado llamado PMIC, salidas BUC y voltajes LDO. Tercera etapa, procesador y memoria. Ahora, en la segunda etapa muchos colegas aún se siguen confundiendo en lo que es las caídas de tensión o señales de referencia alrededor del circuito integrado PMIC. Muchos colegas se siguen confundiendo porque encuentran una línea alterada hacia abajo en caída de tensión llamada en escala de diodos 0, 120 o 180 milivolts en caída de tensión. Los colegas piensan que ya esa línea es la culpable y el equipo no prenden. ¿Qué hacen? Retiran la bobina, inyectan un voltaje y el equipo hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque inyectan un voltaje en una salida BUC sin comprender, sin saber qué voltaje trabaja, por qué está esa caída de tensión tan baja y los colegas continúan confundiéndose ahí. Recuerden esto, colegas, hoy en día las caídas de tensión no lo es todo y si encontramos una caída de tensión con baja impedancia es por algo. Aquí vamos a compartir un pequeño video con dos equipos que yo tengo aquí y vamos a medir alrededor del circuito integrado PMIC y vamos a ver con qué nos encontramos. En este caso tenemos un Samsung A50. El equipo, ¿qué sucede? ¿Qué tiene este equipo? Pues el equipo no tiene nada. Equipo para clases, para pruebas, para enseñar a los colegas que participan en los cursos de Otocel. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes comprendan, colegas? En segunda etapa ya se relaciona este circuito integrado llamado PMIC principal y se relaciona procesador y memoria en tercera etapa. Ahora, donde estamos quedando es como que estancados y aún no comprendemos las caídas de tensión es en segunda etapa y cuando encontramos una de estas líneas llamadas BUC en estas bobinas, alterada la caída de tensión. Quizás porque alguien le dijo por ahí que si usted encuentra una caída de tensión alterada de 300 hacia abajo, ya es fuga, retira el componente, inyecta voltaje y lo que calienta eso es del culpable. No. Tenemos que comprender, colegas, el por qué la caída de tensión nos da demasiada baja. Tenemos que comprender qué relación tiene la línea. Aparte de medir caídas de tensión, tenemos que avanzar e interpretar planos esquemáticos. Y con un plano esquemático nosotros comprender qué relación tiene la línea y por qué la caída de tensión está demasiado baja. Ejemplo, si este equipo estuviera apagado y hace un comportamiento algo anormal después de botón power en segunda etapa, pues lo básico sería concentrarnos alrededor del PMIC principal. En este caso estamos aquí alrededor del PMIC principal. ¿Qué es lo que tenemos que medir aquí? Pues sus salidas BUC y los condensadores que se relacionan alrededor de él. ¿Por qué? Porque después del botonazo power se activa ¿qué? Salidas BUC y voltajes LDO, que van a alimentar tanto como a la memoria, al bloque de la memoria, al bloque del procesador y a algunos periféricos. Ahora, esto es lo que nos confunde aún mucho a los colegas que estamos empezando. Usted empieza a medir por acá y mide esta caída de tensión y usted dice, pingo, encontré al culpable, encontré la línea en corto. Aquí me está dando, ¿qué? 74 milivolts en caída de tensión en escala de diodos. Y usted dice, ya encontré la falla, retiro la bobina y el problema queda de este lado. ¿A dónde va de este lado? Al procesador. Le inyecto un voltaje, calienta procesador y los colegas lo que mencionan ahí, ya encontré al culpable, era procesador, hasta ahí llegó. No, eso no funciona así, colegas. Miren, aquí tenemos una primera salida BUC con una caída de tensión bastante baja. Vamos acá a la otra. Acá tenemos otra salida, una caída de tensión considerada ok. La verdad, esta de aquí, colegas, yo la considero súper bien. La caída de tensión estaría bien. Vamos por acá. Miren acá esta caída de tensión. Esta caída de tensión sería considerada tierra ideal. Miren cuánto me está dando. 0. Me está dando 2 milivolts en caída de tensión. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Que esta línea estaría relacionada a un corto. Pero ahora, ojo, el equipo prende, quédense hasta el final y ustedes van a comprender. Seguimos midiendo por acá y encontramos las líneas normalmente. Una caída de tensión considerada ok. Medimos por acá, caída de tensión considerada ok. Solamente voy a concentrarme en las salidas BUC porque ahí es donde nos confundimos mucho cuando estamos empezando. Mido por acá
considerado ok la caída de tensión. Mido por acá, considerado ok la caída de tensión. Mido por acá, considerada ok para mí la caída de tensión. Aquí, colegas, la única que me da sospecha que esta sí sería ya casi un tierra ideal sería esta salida Buck, esta bobina que está aquí. Perdón, no la bobina, sino la línea llamada salida Buck. Ahora miren, esta es la bobina que más caída de tensión me está dando. Vamos a hacerle aquí una X. Aquí, esta es la otra línea que, o sea, medir por acá. Esta es la otra línea que más bajo me está dando. Esta sería la número 1, número 2, y la de acá sería la número 3 en caída de tensión que más bajo me está dando. Ojo con eso ahí. Vamos a marcar ahí. Tenemos 3 líneas con una caída de tensión demasiado baja. Una, tierra ideal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender aquí, colegas? No dañemos circuitos integrados. No retiremos la bobina y inyectemos un voltaje. Aprendamos a interpretar planos esquemáticos, que eso nos va a ayudar en mucho. Vamos acá al modelo en específico. Esto quiero que sea un pequeño aporte, la verdad, colegas, para los que están empezando. Yo sé que va a ser de mucha ayuda. Y para los colegas que ya son unos cracks en las reparaciones, pues esto lo dejarán pasar por alto porque ellos ya comprenden. Vamos acá a un Samsung A50. Necesito el mismo modelo que tenemos como referencia. Samsung A50 tengo acá. Muy bien. Aquí es donde se confunden mucho los colegas. Dicen, encontré esta línea alterada y yo, ¿qué hago? Voy a inyectar voltaje, voy a matar procesador. Retiro la bobina y la caída de tensión del sector del PMIC se normaliza y del sector que va al procesador continúa en corto. Ojo con eso, colegas. Estamos en el layout y en el plano esquemático de este modelo Samsung A50. Placa como referencia para clase. Esta es la primera bobina Buck que me está dando ¿qué? Una caída de tensión bastante baja, de 70 a 75 milivolts en caída de tensión. Si vamos al plano esquemático, nosotros tenemos que aprender a interpretar esto. Vamos a ver dónde está la línea. Aquí me dice Buck PMIC. Miren, dice Buck 5 PMIC. Dice que es una salida Buck número 5. ¿Viene de dónde? Del PMIC. Dice que va a trabajar un voltaje de 750 milivolts. Ahora, lo que yo quiero ver es cuánto de amperaje va a pasar por esa línea. Vamos aquí. Vamos a ver si nos sale o nos da algo o no. Esta sería la bobina. Vamos a hacerle un seguimiento a la línea. Ojo, la Buck número 5 PMIC. Vamos a hacerle un seguimiento y aquí, bingo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Aquí nos está diciendo el voltaje que va a trabajar la línea. El voltaje es de 750 milivolts. ¿Y cuánto es lo que me dice acá? Me dice que va a trabajar con una tensión, con un amperaje de 4000 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea tiene que estar una resistividad casi a cero. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar que una tensión bastante alta, un switcheo con una tensión bastante alta de 4000 miliamperes. Estamos revisando el plano esquemático y es el que no me va a dejar mentir. Por eso es que la caída de tensión es tan baja. ¿Por qué? Porque va a ser casi como un camino libre que va a dejar pasar ¿qué? La tensión. ¿Ok? Y por esa razón es que la caída de tensión es bastante baja. Ahora, ya miramos aquí la bobina 1. En este caso, la que estábamos revisando. Ahora concentrémonos acá en esta bobina que me dio tierra ideal. Dice que es una línea Buck de switcheo. Muy bien. Y es de esta de aquí, la Buck número 2. Si hacemos el seguimiento, vamos a hacer el seguimiento y a dónde llega. Miren a dónde llega, colegas. Llega acá. Aquí lo que me está diciendo es que va a trabajar un voltaje de 750 milivolts y un amperaje de 7000 amperes. Y por esa razón es que esa línea tiene que tener un libre camino. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar cuando sea necesario, cuando el procesador necesite esa tensión en un cierto o determinado bloque, esa tensión de 7000 miliamperes, el camino tiene que estar libre. ¿Por qué? Porque por ahí va a fluir esa intensidad de corriente.
Por esa razón es que la caída de tensión nos puede confundir en muchos colegas cuando estamos empezando que está en corto. Muy bien, espero que de algo les sirva este pequeño aporte, colegas. Recuerden que cuando usted mire una caída de tensión bastante baja en las salidas BUC, no le inyecte un voltaje, no le retire la bobina, guíese con el plano esquemático y usted podrá aprender y avanzar mucho. Comprenda esto, la caída de tensión en baja impedancia es porque por ahí va a fluir una intensidad de corriente bastante alta, de 7000 mA, cuando necesite ese bloque del procesador, a través de esa línea va a dejar pasar esta tensión. Esta sería la segunda bobina. Tenemos por acá una tercera bobina. Vamos a ubicarla, déjenme ver, por acá la marqué. Es esta de acá, que también me está dando una caída de tensión bastante baja. Esta de aquí, dice BUC PMIC 1.1. Ojo con esto, BUC PMIC sería la salida BUC número 7 PMIC con un voltaje de 1.1. Miren, que va a trabajar un voltaje de 1.1 y a pesar de eso, la caída de tensión me está dando ¿cuánto? Me está dando 80 milivolts en escala de diodos. Y si hacemos el seguimiento de la línea, aquí está. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? BUC 7 PMIC, voltaje 1.1 voltios. Vamos a hacer el seguimiento nuevamente de la línea y vamos acá. ¿Y cuánto es lo que me dice acá? Miren que a pesar que la tensión es bastante baja, recuerden esto, colegas, miren que a pesar que la tensión que va a pasar esa línea es bastante baja, me está dando una caída de tensión demasiado baja, considerada quizás en otras ocasiones o quizás en otros tiempos, considerado en fuga o considerado en corto esa línea. Miren que esa línea dice que va a trabajar un amperaje de 1500 miliamperes. Esa línea dice que va a trabajar de 1500 miliamperes. Ahora, conclusión a todo esto, colegas, muchos se van a estar preguntando, pero válgame, tío, pero si esto aquí me está dando es un corto ideal, esta línea de aquí, más la BUC número 2, es tierra ideal, y yo tengo una línea ¿qué? Tengo una línea componentes paralelo, componentes en serie, y llega a ¿dónde? A un bloque del procesador, pero si está en corto ideal, el equipo no va a aprender, ese es un corto ideal. ¿Por qué? Porque le está dando 2 milivolts en caída de tensión en escala de diodos. Pues, colegas, les acabo de explicar el por qué. Ahora, muchos se preguntarán, ¿será que de verdad ese equipo prende si esa línea está totalmente a tierra? Pues eso vamos a descubrirlo justo ahora. Ojo con eso, colegas, una vez más. No todo lo que le dé una caída de tensión de baja impedancia está en corto. No inyecten voltajes, no retiren la bobina, porque si usted retira la bobina se va a confundir más. ¿Por qué? Porque la línea se va a normalizar del lado del PMIC y el corto va a quedar al lado del procesador. Y ahí es cuando usted más se emociona porque ya encontró la línea en corto. Y quizás al culpable está cometiendo un grave error. Vamos por acá, colegas, a ver si de verdad prende o no este Samsung A50. Ahí está, Samsung A50 prendiendo con total normalidad. Tiene problemas de pantalla, la pantalla está perdiendo ya obviamente su imagen, tiene un problema de pantalla físicamente, pero el equipo prende con total normalidad, llega al menú y no hay ningún problema, ningún inconveniente en este dispositivo móvil. A pesar que su salida BUC o la línea BUC me está diciendo que en caída de tensión está alterada a tierra, pero el equipo así trabaja. Y las dos otras líneas que hemos medido, las salidas BUC, también están aparentemente alteradas hacia abajo, y ahí es cuando muchos colegas se confunden porque dicen, bingo, encontré la línea en corto, encontré al culpable. Inyectan un voltaje sin tener en cuenta de cuánto trabaja de voltaje esa línea y de cuánto de tensión, y ahí van a matar procesador. Acá está este equipo ya en el menú. Miren, en el menú. Déjenme ver si puedo subir por acá un poco el brillo, a pesar que ya está al tope. Pues ya estamos en el menú. Ahí está. Estamos entrando a YouTube. Miren, ahí está. El equipo tiene problemas de
pantalla físicamente, está determinado eso, solamente son para clases y para explicarles esto de acá. Ahí está. Vamos, déjenme poner la luz por acá, a ver si se ve mejor. Ahí está. Ahí está. Reproduciendo videos en YouTube con total normalidad de Otocel.